Amados, queridos, Dios les bendiga, amigos que escuchan cada vez en este estudio que nos hemos propuesto dar por lo menos una vez por semana. Me imagino que habrán estudiado el capítulo que nosotros estamos estudiando del libro de los Romanos, capítulo 10. Es muy interesante conocer, saber la historia, es muy interesante tener conocimiento y poder aprender un poco y así conocer mejor las cosas de Dios. En este día vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad y de esta manera nosotros vamos a levantar una oración. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad tan linda que tú nos regalas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos leerla, podemos aprender, podemos, Señor amado, entender el camino de la verdad, el camino que nos ha hecho libres para poder buscarte y amarte. Le ruego en el nombre de Jesús que usted bendiga a todas las personas que se comunican en cada clase, en cada estudio. Mi Dios amado, bendígalos en una manera muy especial. Visite sus hogares, sus familias. Ayúdelos en medio de problemas, de dificultades. Sea con ellos, mi Dios, usted los conoce. Donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, Señor, en cualquier ciudad que se encuentren. Ayúdalos, Dios. Para ti no hay nada imposible. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados. Nos quedamos en la clase anterior en el versículo 16 del capítulo 10 del libro de los Romanos. Decíamos que era tan importante compartir con las personas que están a nuestro alrededor la bendita palabra del Señor. Es importante hablarles. ¿Qué nosotros podemos entender que esa persona está pasando por diferentes situaciones en las cuales solamente con una palabra usted le está dando el aliento para que siga adelante? Muchas personas no son participantes de contar sus cosas personales o lo que quizás están pasando. Pero como Dios conoce la situación de cada vida, de cada hogar, y al momento que uno va y le da una sencilla palabra y decirle que Dios les ama, que Dios está pendiente de ellos, de que Dios no les ha dejado, de que Él es amor y de que Él está con esa disposición para ayudar. Usted no puede tener idea de lo que se puede ayudar a una persona con una palabra de aliento que viene de parte de la palabra del Señor. Y hoy vamos a seguir estudiando la palabra del Señor en el libro de los Romanos. Este libro es muy interesante. Este libro es tiene mucho material para aprender. Y seguimos con el versículo 17, capítulo 10. Dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo primeramente les dice que era necesario de que las personas pudieran participar, anunciar el evangelio. Y citas bíblicas da él en cuanto a Isaías, cuando dice cuán hermosos son los pies de aquellas personas que salen a compartir la palabra del Señor. Y no solamente está hablando de aquellos que salen a otros países con llamados especiales de parte de Dios, que van y predican en diferentes partes del mundo trayendo el evangelio, sino que también se refiere a aquellas personas que hablan al vecino, hablan al amigo,
hablan a sus compañeros de trabajo, hablan a sus compañeros de universidad, de escuela, hablan a sus familiares que muchas veces no les han visto hace mucho tiempo. También a ellos se refiere. Y luego que les está diciendo que era necesario compartir el evangelio. Ahora dice la palabra del Señor en este versículo y Pablo les dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo una persona puede llegar a alcanzar una fe en creer a Dios cuando nadie le predica la palabra? ¿Cómo una persona puede creer al Dios Todopoderoso si nadie le dice que Él sana? ¿Cómo puede tener fe si nadie va y se acerca y le dice que Dios es el Dios dador, el suplidor? Pero cuando nosotros vamos como conocedores, como ya hemos recibido el amor de Dios y vamos y le enseñamos y le decimos la palabra del Señor, eso en esa persona va a venir fe, porque está escuchando la palabra del Señor. Y por eso es que Pablo les dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se trata de que usted está tratando a esa persona de decirle, es que tú tienes que hacer así, así. No, está hablando claramente que la fe solamente viene cuando se escucha la palabra de Dios. Y es a través de la enseñanza, a través de una predicación, a través de una lectura de la Biblia. Pero tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Y así que esta persona que escucha el Evangelio, que escucha la palabra, va a entender y comprender de que hay un Dios todopoderoso que está dispuesto para ayudarlo. Y la fe va a comenzar a coger vida en esa persona. Y va a comenzar a conocer, va a comenzar a decir, sí, yo puedo creer en Dios. Pero esa persona también, porque una persona, voy a traer un ejemplo. Un evangelista puede hacer una gran campaña y pueden ir miles de personas. Pero el hecho de que vayan miles de personas y que escuchen el mensaje en ese día, no quiere decir que todos van a recibir ese mensaje. Porque está también la decisión que la persona debe de tomar. ¿Quiere escuchar? Escucha, recibe. Entonces comienza, oye la palabra. Y eso es lo que se trata de esta persona que escucha la obra de Cristo. Entonces, esa persona va a coger esa fe que Dios da a través de la palabra. Y esa es la fe salvadora, que viene solamente por escuchar, por oír la palabra de Dios. Pablo utiliza una vez más y lo deja claro que solamente podemos ser salvos cuando el único medio es conocer, escuchar al Señor. Eso es lo que nos ayuda a alcanzar esa salvación. Él es el camino. Jesús dijo en los evangelios, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hablando Jesucristo a todo ser humano. Solamente a través de la palabra de Dios que relata, que enseña la obra salvadora de Cristo, como el único medio para conocerle a Él y para alcanzar esa salvación tan linda. Así es que nosotros
Nuestra responsabilidad es participar la palabra. Y entonces eso va a hacer que venga la fe. Porque entonces le conocemos al Dios que salva. Y va a venir esa fe salvadora, la cual ella nos acercará a Jesucristo. Y eso es que Pablo está hablando, porque fíjese que el pueblo de Israel tenía tanta palabra, pero no escucharon. Por lo contrario, rechazaron. Por eso es importante no solamente escuchar, sino que también hay que ejercitar, poner en práctica lo que se escucha. Y es importante nosotros como creyentes seguir enseñando la palabra. Por eso digo una vez más que como conocedores de la palabra, como ya hemos experimentado el amor de Dios, nuestra responsabilidad es compartir a los demás. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, en donde la gente necesita escuchar que hay un Dios, en donde la gente ha escuchado muchas cosas que les han desviado de la verdad. Y es necesario de que nosotros como creyentes podamos impartir la palabra de Dios para que esas personas se encaminen en el camino correcto y puedan escuchar. Y la fe viene solamente por escuchar la palabra de Dios. Es muy importante esto. Y vamos a leer el versículo 18. Y dice así: pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo está citando el Antiguo Testamento, está citando el libro de los Salmos en el capítulo 19, versículo 4. Allí se encuentra lo que él está hablando. Y es la palabra que siempre se ha predicado. Amados, la palabra de Dios siempre ha estado al alcance de todo ser humano. Por eso que Pablo dice por todas partes. En aquel tiempo ya Pablo había predicado la mayor parte del Mediterráneo. En ese entonces que Pablo está escribiendo esta carta. Él ya había levantado muchas iglesias, había regado el evangelio, y no solamente que él predicaba, sino que él enviaba, porque él era el gran hombre que levantaba líderes, que levantaba gente, les instruía y enviaba a que sigan predicando el evangelio. Y por esta razón ya el evangelio había corrido gran parte, porque mucha gente había llevado el evangelio a muchas partes. Y por eso es que Pablo está citando, dice, el evangelio ya ha sido declarado, ya ha sido pronunciado, ya ha sido anunciado. Y quizás Pablo está haciendo una exageración al decir por toda la tierra, pero ese era el anhelo. Ese era el anhelo que Pablo tenía, alcanzar a lo más que se pueda para que conozcan al Cristo Salvador, para que conozcan que hay un Salvador en el mundo que pueden alcanzar, que pueden llegar a Él. Y el deseo de Pablo era alcanzar a todas las almas. Y por eso él se esforzaba de ir de un sitio a otro sitio. Él iba predicando su afán, su deseo, su amor por las almas perdidas. Lo único que le motivaba a él, predicar el evangelio.
Pero también tenemos que entender que quizás hay muchas personas que todavía no han alcanzado a escuchar hasta el día de hoy, que todavía faltan sitios en donde no escuchan todavía el Evangelio. Y por eso es que es necesario que esta palabra se siga expandiendo. Y por eso es que yo le pido, por favor, comparta este estudio. Que llegue a personas, que llegue a sitios donde que quizás no le han hablado de que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que está pendiente de esas personas. Comparta estos estudios. Usted puede ayudar a que el Evangelio siga hacia adelante como Jesucristo nos ha mandado. Pablo está diciendo que el Evangelio ya ha sido predicado en muchas partes. Y aún a pesar si alguna persona no ha escuchado, la palabra del Señor nos dice que aún la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Nadie puede decir que no hay un Dios, porque aún la naturaleza nos está hablando de que existe un Dios supremo, un Dios grande, un Dios poderoso, al cual nosotros como seres humanos tenemos que acudir. Entonces vamos a leer el versículo 19 del capítulo 10 del libro de los Romanos. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Pablo, recordemos primeramente, cuando la iglesia comenzó a formarse, y vayamos a Hechos, capítulo 1, capítulo 2 en adelante, muy importante estudiar este libro de los Hechos. Comienza con un pueblo completamente judío. Ellos se reunieron conforme Jesús les dijo para esperar que el Espíritu Santo descienda. Y comienza la iglesia allí. Los judíos recibieron la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a impartir, que el primero que predicó fue Pedro, donde almas vinieron a los pies de Cristo, aceptaron a Jesucristo y eran judíos. Pero cuando Pablo se encuentra con Jesucristo, Jesucristo se encuentra ahí, le sale al paso, Dios le envía a otro pueblo a predicar. Porque el pueblo judío comenzó a rechazar, comenzaron a atacar a los creyentes, aquellos que profesaban que creían en Jesucristo. Pero cuando le toma a Saulo y le dice, tú irás y predicarás a los gentiles. Entonces, ¿qué pasa? Pablo comienza a salir y predicar a la gente que no era judía. Y esta gente responde y comienzan a crecer y comienzan a salvarse mucha gente que no era judía. Y entonces ahí viene esta cita bíblica. Porque el pueblo de Israel rechazó el evangelio. No querían aceptar. Pero Dios tenía un plan. Y por eso es que dice, levantaré otro pueblo que no es mi pueblo para causarles celo. ¿Por qué? Pablo está respaldando lo que él está diciendo con la palabra. Está hablando de lo que decía en Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 21. Es muy importante
Cuando el pueblo comenzó a rechazar a Dios e ir a adorar a los Baales, Dios dijo, voy a levantar un pueblo que no es mi pueblo. Vamos a leerlo para así poder entender mejor. Leer la palabra del Señor es muy importante. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esto para nosotros es maravilloso, viéndolo del lado que nosotros hemos recibido la bendición. Porque en realidad nosotros podemos ver que cuando el pueblo de Israel ha rechazado y se ha alejado de Dios, Dios nos miró a nosotros. Y vemos cómo Pablo, Dios lo utilizó para salir y predicar en muchos sitios. Y vino un pueblo que no era pueblo, porque Dios había tomado el pueblo de Israel como su pueblo amado, los separó, los libertó, los sacó de allá de Egipto y era su pueblo, pero ellos no querían, se iban a adorar a ídolos y realmente no valoraron. Entonces dijo, voy a ver a otro pueblo. Y aquí es donde que se cumple esa bendita palabra. Pablo comienza a predicar por todas partes y el anhelo de Pablo era que su pueblo, sus compañeros, sus compatriotas aceptaran el evangelio. Pero ¿quiénes aceptaban el evangelio? Era el pueblo gentil, nosotros, los que no somos judíos. Íbamos recibiendo esa bendita bendición. Aceptábamos al Salvador, a Jesucristo, el sacrificio que hizo y comenzó el pueblo a crecer, comenzó el pueblo a buscar, comenzó a formarse grandes iglesias y mientras recibían, iban también y predicaban el evangelio. Y entonces comenzó a expandirse en una manera tremenda. Y esto es maravilloso. Vamos a leer Romanos capítulo 10 y leemos el versículo 20. Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Sigue hablando Pablo de este tema maravilloso. Y si nosotros buscamos la cita bíblica de lo cual Pablo sigue dando referencia del Antiguo Testamento, Pablo está hablando de Isaías capítulo 65 y vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Esto es maravilloso. El profeta Isaías predijo la salvación de los gentiles y que se hallaban en tinieblas. De momento encuentran a Cristo. Dice que fue hallado por los que no buscaban. Los gentiles, un pueblo por el cual
no sabían que había un Salvador, porque si nosotros estudiamos los que tenían la palabra, los que tenían las profecías, los que tenían los mandamientos, los que se poseían todas las escrituras, eran los judíos, y ellos eran conocedores de estas profecías, de que iba a venir un Salvador, de que iba a venir el gran Mesías. Y era para ellas esta palabra. Pero como había otro pueblo que no tenía acceso a las escrituras, no tenía acceso a las promesas, pues nosotros los gentiles nos encontrábamos en tinieblas, pero de momento en ese tiempo comienzan a hablar de Cristo y el pueblo gentil dice, heme aquí, comienzan a buscar a Dios y comienza a expandirse el evangelio. Entonces Pablo está hablando de que Isaías ya predijo de que un pueblo que no era pueblo comenzó a llamar, y por eso Isaías dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí. Dios miró a los gentiles que cuando se les predicó el evangelio, aceptaron a Jesucristo y comenzaron a buscar de Dios. Ahora, con esto no vamos a decir de que todos los gentiles pues venían intencionalmente a buscar. No, también habían gentiles como los judíos rechazando al Mesías. Y hasta aún en el tiempo de ahora, no todas las personas aceptan el evangelio. Son pocas que aceptan el evangelio, que aceptan a Jesucristo. Y muchos están perdidos en idolatría, en religiones paganas, y rechazan al maestro. Pero aquí estamos hablando de que el pueblo de Israel, conocedor de las escrituras, no lo recibieron, mas sin embargo vino un pueblo, lo recibió. Y vemos que también hay una gran responsabilidad para este pueblo de Israel, porque aún teniendo las escrituras, no pudieron escuchar y aceptar el evangelio. Vamos a leer capítulo 10, seguimos en el capítulo 10 y vamos a leer el versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tenemos esta cita bíblica igual de lo que está hablando Pablo. Una vez más vuelve a citar Isaías capítulo 65 y vuelve a citar el versículo 2. Vamos a leerlo. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Si usted mira cuánta paciencia Dios ha tenido con este pueblo. Un pueblo rebelde y contradictor, como dice en Isaías. Y podemos también ver cuando aquí habla en el libro de los Hechos. Me gustaría leer porque esto habla de un tema cuando la iglesia comenzó a predicar, los primeros creyentes comenzaron a predicar el evangelio y comenzó a haber una persecución tremenda. Y vamos a ver este gran predicador Esteban. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 51 al 53. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esto es tremendo. Aquí estamos hablando de un hombre llamado Esteban, que comenzó, uno de los primeros misioneros, evangelistas, digámoslo así, que salieron a predicar el evangelio después de que vino el Espíritu Santo. Salieron a predicar, anunciar que Jesucristo vino, a anunciar el sacrificio de la cruz. Y el pueblo judío tomó a Esteban porque les dijo esta verdad. Dice las escrituras que ellos se enojaron y tenían rabia y cogieron y le apedrearon a Esteban y lo mataron. Y por eso dice la Biblia, Dios hablando, extendí mis manos a un pueblo rebelde. Y asimismo, como en muchos años, mucho tiempo, ha extendido sus manos a un pueblo como los judíos, hoy en día también Dios está extendiendo sus manos a un mundo que tampoco quieren recibirlo. Podemos ver la paciencia de Dios con el ser humano, que no se cansa de esperar, de clamar, de venir, de llamar, toca la puerta del corazón de la gente, solamente por amor al perdido. Siempre tiene sus manos extendidas para salvar al hombre. Dios sigue extendiendo sus manos para alcanzar las vidas, para que no se pierdan, como dice su palabra, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento y vengamos a los pies del Salvador. Nosotros hemos terminado este capítulo 10 del libro de los Romanos. Me gustaría que usted lo volviera a leer y usted pudiera también aprender más cosas de lo que por causa del tiempo no se puede tocar a profundidad, pero es importante que la palabra del Señor siga llevándose cada día. Que Dios les bendiga, que durante todo este tiempo sea Dios en primer lugar, los ayude, los bendiga a usted y a toda su familia, a su congregación, a su ciudad, a su país. Dios les bendiga.